Buen día. Bueno, este video se corresponde con la práctica de mediciones, que es la primera práctica del curso de Física 1. Es muy importante porque a lo largo de todo el laboratorio y todas las prácticas van a tener que tratar el tema de errores, ¿sí? Así que es importante que aprendan este tema porque lo van a ver en todas las prácticas. Supongamos que tienen este cilindrito, ¿sí? Quieren medir la altura del cilindro con dos instrumentos distintos, por ejemplo, con una regla, ¿sí? Y con un calibre, que es este instrumento que está acá. Supongan que yo les doy, ustedes miden y ¿qué les parece? ¿Que van a obtener la misma altura con los dos instrumentos? Bueno, eso no va a suceder, sino va a dar exactamente el mismo resultado, ¿sí? ¿Por qué sucede eso? Bueno, porque cada medición tiene problemas propios asociados, ¿sí?, al método, al instrumento que uno está utilizando, y esos problemas propios dan lugar a lo que se conoce como errores de medición. Si yo les digo la palabra errores, uno naturalmente lo asocia con una imposibilidad de la persona que opera el instrumento, ¿sí?, o alguna equivocación que comete, pero es más allá de ese concepto. Cuando hablamos de errores de mediciones, ¿sí?, se refiere a una imposibilidad básica, esencial, inevitable de cualquier proceso de medición, ¿sí? No importa, por supuesto que los instrumentos a medida que progresa la técnica son cada vez más precisos, pero no importa cuánto se progrese en la precisión de un instrumento, siempre van a existir errores de medición, ¿sí? Bueno, si quieren pueden pensar que medir es acotar, es restringir los posibles resultados de una medición, ¿sí? En ese sentido, lo que solemos hacer es tomar prestado de los matemáticos el concepto de intervalo, porque ¿qué es un intervalo? Es un conjunto de valores reales comprendidos entre un mínimo y un máximo, ¿sí? Uno puede pensar entonces que medir es acotar y puede definir lo que se conoce como intervalo de indeterminación, ¿sí? Supongan que yo tengo una magnitud X cualquiera, puede ser la altura del cilindro o lo que se les ocurra, ¿sí? Una vez que yo medí, puedo definir el intervalo de error o de indeterminación, ¿sí? Y el resultado de la medición, el valor real o exacto de la medición, va a ser algún valor real contenido en este intervalo, ¿sí? No puedo decir dónde, simplemente puedo excluir todos los valores que están fuera de ese intervalo como resultados que no pueden suceder. Si ustedes van a un texto científico o técnico, van a ver que el resultado de una medición en general no se da en función del valor mínimo y el máximo, se da en función de otras dos magnitudes que se llaman valor representativo, ¿sí?, se indica, bueno, con la letra de la magnitud que sea y un cerito, y es el promedio entre el valor mínimo y el máximo. Y la otra magnitud es el error absoluto. ¿Sí? Se indica con la letra griega delta mayúscula, bueno, correspondiente a la magnitud X, ¿sí?, y es la semidiferencia entre el valor máximo y el mínimo. ¿Sí? Fíjense que el valor representativo, si lo tuviera que dibujar en el intervalo, es el valor que está justo en el medio, ¿sí?, es el promedio del máximo y el mínimo. Va a estar por acá. Fíjense que dos veces el error absoluto es la diferencia entre el máximo y el mínimo, es el ancho total de este intervalo, así que el error absoluto va a ser a partir del valor representativo hacia uno y otro lado, va a estar el error absoluto delta X. ¿Sí? Si quieren lo pueden ver, fíjense, si yo sumo x0 más delta X, ¿qué me va a dar? Sumo estos dos, se me va el término que está restando y me queda x máximo sobre 2 más x máximo sobre 2, x máximo. ¿Sí? Si yo hago
valor representativo menos el error absoluto, ¿sí? Fíjense que lo que se me va a ir es el x máximo y me va a quedar x mínimo sobre 2 más x mínimo sobre 2. ¿Sí? Estas dos ecuaciones, ¿sí?, es la contrapartida de ese gráfico que dibujé ahí. Fíjense que el valor máximo es x0 más delta x y el valor mínimo es x0 menos delta x. En función de estas dos magnitudes, cualquier medición se expresa de la siguiente forma. Este x va a ser el resultado de la medición, se expresa como el valor representativo más menos el error absoluto con las unidades que corresponden. ¿Sí? Muchas veces se presta confusión este cerito, ¿sí? El x es la letra que yo elegí para la magnitud que voy a medir, por ejemplo, de la altura del cilindro lo voy a llamar h, y el cerito se refiere a una medición en particular. ¿Sí? Por ejemplo, mido la altura del cilindro con la regla, ¿sí? ¿Cómo miden? Bueno, ponen una cara coincidiendo con el 0 y se fijan dónde cae la otra cara. Supongan que cae entre el 10 y los 11 milímetros. Bueno, el resultado de la medición, uso h para la altura, va a ser 10 más menos, el error va a ser la menor división de la regla, que es 1 milímetro. ¿Sí? El 10 es el valor representativo, el 1 es el error absoluto de la medición con este instrumento. Si ustedes lo muestran esto a un matemático, ¿sí?, le va a decir que hay algo que está mal, porque no puede ser un valor igual a la suma y la resta de dos números. ¿Sí? Bueno, esto simplemente es notación. Notación se refiere a la forma en que yo expreso una medición. Uno cuando lee esto tiene que entender simplemente que el resultado de la medición está comprendido entre 10 menos 1, 9 y 10 más 1, 11 milímetros. ¿Sí? Es otra forma de expresar el intervalo de error. ¿Sí? Bueno, hay dos tipos de mediciones básicas. Una son las mediciones directas, por ejemplo, medir la altura con una regla. Tengo un instrumento que me mide una magnitud, ¿sí? Yo leo en la escala del instrumento la magnitud y me da el resultado de la medición. Y después vamos a ver, hay mediciones que son indirectas. ¿Por qué? Porque no tengo un instrumento que me mida la magnitud. Por ejemplo, quiero determinar la superficie de la tapa de un libro, no tengo un instrumento que me mida la superficie. Lo que puedo hacer es medir el alto, ¿sí?, el ancho, y a través de una ecuación obtener lo que yo quiero saber, que es la superficie de la tapa del libro. ¿Sí? Es un ejemplo de medición indirecta. Les decía entonces, en general, cuando yo tengo un instrumento con una medición directa, leo el valor representativo en la escala del instrumento y, dependiendo de cuál sea el instrumento, el error absoluto es o la menor división del instrumento o tengo que investigar cuál es el error para el caso de ese instrumento. Un ejemplo es el calibre. ¿Sí? El calibre básicamente es una regla milimetrada, pero tiene este sistema que se llama Vernier, ¿sí? Vernier por el nombre de la persona que lo inventó, que mejora la precisión de una regla milimetrada, ¿sí? Mejora el error que puedo obtener, que es de 1 milímetro. ¿Sí? En el caso del calibre, lo que se utiliza para el error es la apreciación del instrumento. La apreciación se define como la menor división de la regla fija dividido el número de divisiones de la regla móvil, ¿sí?, del Vernier. ¿Sí? Esto es la apreciación. ¿Sí? En el laboratorio tenemos dos tipos de calibre, uno que tiene 20 divisiones. Si ustedes hacen esta cuenta, ¿sí?, la apreciación en ese caso va a ser 1 milímetro dividido 20, esto da 0,05 milímetros. Y tenemos otros calibres que tienen 50 divisiones, ¿sí? La apreciación en ese caso es 0,02 milímetros.
Bueno, supongamos que yo les digo, medí una longitud con un error absoluto de 1 metro, ¿sí? Y les pregunto, ¿fue una buena medición? ¿Fue una mala medición? Entonces lo que ustedes se tienen que preguntar es, bueno, depende de lo que medí, ¿sí? Porque supongan que yo medí la longitud de un estadio de fútbol que tiene, no sé, 100 metros de largo, ¿sí? Lo obtuve con 1 metro de error, pero supongan que ahora yo les digo, no, en realidad yo lo que medí es la distancia de la Tierra a la Luna, que son 380.000 kilómetros o 380 millones de metros, ¿sí? Si el error es 1 metro, es una precisión para esa medida extraordinaria, ¿sí? Entonces, yo lo que estoy buscando es otra magnitud que me diga qué tan buena fue la medición, ¿sí? ¿Cómo puedo calificar a la medición de buena o mala? Lo que se hace es no dar solamente el valor representativo, sino pesar el valor representativo respecto de lo que dio, perdón, el error absoluto, sino pesar el error absoluto respecto de lo que dio el valor representativo, ¿sí? Lo que se define es otra magnitud, que es el cociente entre el error absoluto y el valor representativo. Esa magnitud se llama error relativo. Se indica con la letra griega epsilon, ¿sí? Correspondiente a una magnitud x cualquiera. Como les dije, es el cociente entre el error absoluto y el valor representativo. Se puede usar esta magnitud, ¿sí? El error relativo, o el error relativo porcentual, que es esto por 100. Esto para indicar porcentual es el error relativo por 100. ¿Sí? Fíjense que el error relativo no tiene unidades, ¿sí? Las unidades del error absoluto son las mismas que el valor representativo, ¿sí? Lo que sea, milímetro, metro, kilogramo. Bueno, ¿cómo podemos saber si una medición es buena o mala? Bueno, más o menos el límite que les doy es aproximado, ¿sí? Si una medición tiene un error relativo porcentual menor que el 10%, en general podemos decir que es una buena medición, ¿sí? No quiere decir que si una medición tiene 11% de error sea mala, ¿sí? Simplemente es un valor para que ustedes tengan una idea si la medición es buena o mala, ¿sí? Otra utilidad del error relativo la van a ver dentro de poco cuando explique la parte de propagación de error, que también sirve para propagar error, ¿sí? Bueno, veamos ahora lo de propagación de error, ¿sí? Es importante que se acuerden estas definiciones, ¿sí? El error absoluto, el valor representativo y el error relativo. Hace un rato les dije que había mediciones directas, son las que uno hace con un instrumento para conocer la magnitud, y hay mediciones indirectas, ¿sí? Por ejemplo, les dije la superficie de la tapa de un libro, ¿sí? En general, cuando uno realiza mediciones indirectas, mide 2 o más magnitudes de manera directa y obtiene otra a través de una ecuación, ¿sí? Entonces, uno siempre lo que quiere informar o obtener es el valor representativo y el error absoluto de la magnitud final, ¿sí? Para lo cual, lo que tiene que encontrar es un método para transportar los errores originales de las mediciones directas al resultado final. Ese proceso se llama propagación de error, ¿sí? Bueno, veamos lo de propagación de errores, ¿sí? Hay un método general de propagación de errores que utiliza derivadas parciales, pero en esta parte de su carrera ustedes todavía no lo vieron, ¿sí? Entonces les voy a presentar otro método, ¿sí? No les voy a dar la deducción de este método porque ocupa mucho tiempo, no es muy complicado, pero yo les voy a contar las reglas básicas para propagar error con suma, resta, multiplicación, división, potencia y raíz, ¿sí? Si en alguna práctica aparece alguna operación que sea alguna de estas, bueno, les vamos a contar en esa práctica en particular cómo podemos propagar error, ¿sí? Generalmente lo hacemos tratando de buscar el valor máximo y mínimo de una magnitud, pero si tienen en cualquier práctica que tengan estas
estas operaciones elementales o combinaciones de ellas tienen que usar estas reglas, ¿sí?, de propagación de error. Supongamos que miden dos magnitudes de manera directa, las llamé A y B, o sea, miden valor representativo y error absoluto tanto de A como de B, ¿sí?, es un dato, algo conocido. Entonces, suponga que tienen una magnitud derivada de estas dos, ¿sí?, que es la suma de A más B, la operación más fácil, la suma. Lo que tengo que obtener es el valor representativo y el error absoluto. Bueno, la regla para la suma es muy fácil, ¿sí? El valor representativo simplemente es la suma de los valores representativos y el error absoluto es la suma de los errores absolutos, ¿sí? Supongan ahora que tienen una operación que es la resta de A y B, A menos B. Bueno, el valor representativo simplemente es la resta, la diferencia. Y fíjense que el error absoluto no es la resta, es la suma del error absoluto de A y B, ¿sí? Recuerden que en general, cuando uno propaga error, cuando en las ecuaciones de propagación de error aparecen sumas de... tienen que aparecer siempre sumas de factores, ¿sí? Los errores nunca se restan. Bueno, ¿qué pasa cuando tengo un cociente? El cociente entre A y B. Bueno, el valor representativo, ¿sí?, simplemente es el cociente de los valores representativos. Lo que se complica ahora es el error absoluto, ¿sí? Para calcular el error absoluto del cociente tengo que recurrir al error relativo, ¿sí?, es una ecuación que estaba en el pizarrón anterior, ¿sí? Recuerdan que el error relativo de una magnitud x cualquiera, ¿sí?, es el cociente entre el error absoluto y el valor representativo. Esta definición vale para cualquier magnitud. Para cualquier magnitud que uno encuentre puede utilizar esta definición, ¿sí? La regla, ¿sí?, me dice que lo que puedo hacer es sumar los errores relativos del numerador y del denominador en el cociente, ¿sí? El error relativo del cociente es la suma del error relativo de A más el error relativo de B. Pero ¿qué pasa? Yo necesito el error absoluto del cociente. Entonces, para eso reemplazo en cada uno de estos términos, ¿sí?, la definición del error relativo, ¿sí?, lo reemplazo en esta parte de la igualdad, a la izquierda, ¿sí? El error relativo de C es el error absoluto dividido valor representativo, lo reemplazo acá y acá, ¿sí? Me queda esta ecuación y acá simplemente lo que me falta para obtener lo que quiero es pasar el valor representativo de C multiplicando, y lo que voy a obtener es que el error absoluto de C es C sub 0 por delta A sobre A sub 0 más delta B sobre B sub 0. ¿Sí? Bueno, eso relativo al cociente. Si tengo un producto, ¿sí?, una magnitud derivada de A y B, que es el producto de A y B, el valor representativo de vuelta es simplemente el producto de los valores representativos, y el error absoluto, bueno, también se complica como para el caso del cociente. La regla me dice que tengo que volver a sumar error relativo, ¿sí? Tengo que decir que el error relativo del producto es la suma del error relativo de A más el error relativo de B. De vuelta, como a mí me interesa el error absoluto del producto, lo que tengo que hacer es reemplazar en esta ecuación lo que es el error relativo en cada uno de los términos que aparecen, ¿sí? El error relativo de P es el cociente entre el absoluto y el valor representativo, lo mismo que para el caso de A, el cociente entre el error absoluto de A, valor representativo de A, y lo mismo para B, ¿sí? De vuelta, simplemente de acá despejo el error absoluto de P, paso P sub 0 multiplicando, y lo que tengo es que el error absoluto del producto es el valor representativo, ¿sí?, P sub 0 por delta A sobre A sub 0 más delta B sobre B sub 0. ¿Sí? Fíjense que el valor representativo lo obtuve de antes, lo mismo para el caso del cociente, ¿sí? C sub 0 lo obtuve de la ecuación anterior acá. Fíjense que la regla para obtener el valor representativo es fácil, para todos los casos es siempre igual. Me dan la ecuación, simplemente pongo ceritos en todos lados, ¿sí?, tanto para la suma, la resta, el cociente y el producto. Se complica, ¿sí?, la propagación de error para el caso del cociente del producto. Para la suma y restas, la suma de los valores de los errores absolutos,
Para el caso del cociente del producto tengo que hacer esta pequeña operación para obtenerlo, ¿sí? Les repito, esto lo tienen que saber, no lo compro yo, no les demostré nada, ¿sí? La demostración no la vamos a ver, pero tienen que saber las reglas. Bueno, me faltan dos. Una es para el caso de que tenga una potencia, ¿sí? Tengo A, que es una de las mediciones directas elevada a un número natural n, ¿sí? Bueno, como es el valor representativo, de vuelta, es A sub 0 a la n, y me faltaría ver el error absoluto. Fíjense que esta hasta se puede deducir de la del producto, porque puedo pensar que esta potencia es escribir un producto de n factores A por A, n veces, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que sumar? Bueno, de vuelta, tengo que usar el error relativo de m, ¿sí? Me va a quedar en este lado la suma de n términos que son el error relativo de A, o n veces el error relativo de A. Como siempre, me interesa el error absoluto, perdón, acá no es P, sino es M, el error absoluto de M, ¿sí? Bueno, fíjense que una vez que llegué a este punto, lo que tengo que hacer es reemplazar lo que es el error relativo acá y acá, ¿sí? El error relativo de M es el cociente entre el error absoluto de M y el valor representativo. Reemplazo también el error relativo de A, el cociente entre el error absoluto de A y el valor representativo de A. Bueno, de acá simplemente despejo pasando multiplicando m sub 0 y me queda m sub 0 por n delta A sobre A sub 0. Bueno, falta la raíz. Tengo una magnitud derivada de A, que es la raíz, ¿sí?, enésima de A, o A a la 1 sobre n. ¿Sí? Bueno, la regla es muy parecida para el caso de la potencia. Lo que pasa es que me baja el exponente, ¿sí? Lo que digo es que el error relativo de n es 1 sobre n por el error relativo de A, y de vuelta sigo el mismo truco que utilicé a partir del cociente. Reemplazo cada vez que me aparece el error relativo, ¿sí?, por la definición de lo que es el cociente entre el error absoluto y el valor representativo. Me queda esta ecuación, de acá puedo despejar el error absoluto de n, y me va a quedar n sub 0, 1 sobre n, delta A sobre A sub 0. ¿Sí? Bueno, veamos un par de ejemplos de propagación de error, porque siempre es un tema que genera dudas, ¿sí? ¿Cómo lo aplico? Entonces, supongamos, les voy a inventar dos ejemplos, ¿sí? Supongamos que defino una magnitud, llamémosla, no sé, x como a menos b sobre c, ¿sí? Si a ustedes le dan este ejemplo de propagación de error, se sobreentiende que las mediciones directas son A, B y C, o sea, uno obtiene de alguna medición el valor representativo y el error absoluto, y tiene que obtener valor representativo y error absoluto de la magnitud derivada, x. ¿Sí? Bueno, el valor representativo es fácil, ¿sí? La regla, como les vengo diciendo, simplemente agarran la ecuación que les dan y le ponen un cerito acá. ¿Sí? Lo que se complica, ¿sí?, es el error absoluto. Fíjense que acá aparecen mezcladas una resta con un cociente, ¿sí? Esta es la parte más crítica del proceso. ¿Cómo empezamos a propagar error? ¿Sí? A través de la regla para la diferencia, para la resta o para el cociente. Bueno, uno lo que tiene que identificar acá, ¿sí?, es cuál es la operación primordial, o sea, la operación que uno haría, si quieren, en último término. Supongan que tienen que hacer esta operación, esta cuenta con la calculadora. ¿Uno qué haría? Diría, bueno, hago A menos B, lo pongo en la memoria de la calculadora o lo anota y después hace lo que le dio dividido C. ¿Sí? Uno tiene que imaginarse que acá, ¿sí?, hay un paréntesis que me dice cuál es el orden en que hacen las operaciones, ¿sí? O si quieren, ¿sí?, acá tengo que reconocer que hay dos factores, dos términos, ¿sí?, el numerador este y el que lo divide, que es este C, ¿sí? Entonces uno tiene que empezar propagando error como si fuera un cociente,
¿sí? Después trata el tema de la resta más adelante. Cuando propagan errores, ¿sí? Una equivocación muy común que cometen es tratar de hacer todo de golpe, ¿sí? No hagan eso porque es muy probable que lo hagan mal, ¿sí? Uno, una vez que reconoce esta operación, ¿sí? Que, digamos, si no lo tiene en la cabeza lo puede escribir, pone los paréntesis, dice, bueno, acá tengo un cociente, entonces tengo que empezar propagando errores utilizando, ¿sí? Lo que vimos para el cociente. Fíjense que tengo que empezar a sumar error relativo, ¿sí? De los términos que aparecen. Bueno, ¿qué me aparece? En el numerador aparece a menos b, o sea, el error relativo de lo que me interesa es el error relativo del numerador, a menos b, más el error relativo del denominador. Bueno, ahora para seguir tengo que reemplazar lo que es el error relativo con su definición general, ¿sí? Para cualquier variable que es el cociente entre el error absoluto y valor representativo. Entonces lo reemplazo acá, acá y acá. Es el error absoluto de x dividido el valor representativo. ¿Sí? Fíjense que el valor representativo ya lo tengo acá. Lo reemplazo acá, va a ser el error absoluto de eso que me aparece en el paréntesis, a menos b, dividido, bueno, el valor representativo de a menos b, ¿sí? Lo indico con un cerito. Bueno, y acá me va a quedar el error absoluto de c dividido su valor representativo. Ya casi llegué a lo que quiero, porque me va apareciendo el error absoluto de x, ¿sí? Faltaría, bueno, pasar esto multiplicando y separar esto, ¿sí? Porque yo no tengo el error absoluto de a menos b, tengo el error absoluto de a y el error absoluto de b, ¿sí? Pero ¿qué me dice la regla cuando yo tengo una resta? ¿Sí? Que tengo que, cuando tengo una resta, el error absoluto de la resta es la suma de los errores absolutos. Así que, si quieren, hagan una cuantita auxiliar acá o la reemplazan directamente, como quieran. El error absoluto de a menos b es el error absoluto de a más el error absoluto de b. Bueno, el valor representativo de la diferencia era fácil, ¿sí? Era simplemente a sub 0 menos b sub 0. ¿Sí? Bueno, faltaría reemplazar esto que obtuve acá y llegar a la expresión, paso esto multiplicando y llego a la expresión del error absoluto de x. Bueno, va a ser x sub 0 que multiplica a delta a más delta b sobre a sub 0 menos b sub 0 más esto queda igual, delta c sobre c sub 0 y se terminó la propagación de error en este ejemplo. ¿Sí? Obtuve valor representativo y error absoluto en función de todas cosas que supuestamente son datos del problema. ¿Sí? Bueno, veamos otro ejemplito y después pasamos a otro tema. ¿Sí? Supongan que tienen otra variable, llamémosla i, que es, por ejemplo, a más b sobre c. ¿Sí? Bueno, de vuelta, acá uno tiene que reconocer cuál es la operación con la cual va a empezar a propagar error. ¿Qué es, el cociente o es la suma? No, es la suma. Uno tiene que reconocer, ¿sí? Que acá, aunque no lo vea, uno puede poner el paréntesis y reconocer que esta magnitud y es la suma de esto más todo esto. ¿Sí? Entonces empieza propagando error con la regla de la suma. Recuerden que para la suma lo que me dice es que el error absoluto de la suma es la suma de los errores absolutos de los términos que aparecen. Bueno, el error absoluto de i es el error absoluto de a más el error absoluto de b sobre c. ¿Sí? Bueno, el error absoluto de b sobre c es el error absoluto de un cociente. Eso ya se lo di cuando le dimos acá cociente. ¿Sí? Tengo el cociente de
A sobre B, bueno, acá en este caso es B sobre C, no importa, y puedo usar directamente la expresión que ya les di acá, ¿sí? Lo que me va a quedar simplemente es que el error absoluto de I, lo que me interesa, es el error absoluto de A, más, bueno, fíjense que aparece lo que es C sub 0, acá sería B sub 0 sobre C sub 0, ¿sí? Por delta B sobre B sub 0 más delta C sobre C sub 0. ¿Sí? Simplemente adapté esta ecuación a las variables que tengo, ¿sí? Antes tenía A y B, ahora tengo B y C. Bueno, el valor representativo, como siempre, es fácil, ¿sí? Es poner cerito en la ecuación original, A sub 0 más B sub 0 sobre C sub 0. ¿Sí? Listo, ya tengo todo para hacer la propagación de error. Tengo el valor representativo del resultado que quiero conocer y el error absoluto en función de todas las cosas que conozco. ¿Sí? Apliquemos lo de propagación de error a cómo obtener el volumen, o sea, el valor representativo y error absoluto del volumen de un cilindro. ¿Sí? Bueno, ¿cómo podemos hacerlo con un instrumento que mide la longitud? Lo que podemos hacer es considerar que es un cilindro perfecto, medimos la altura y después medimos el diámetro, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la fórmula del volumen de un cilindro? Recuerden, pi por radio al cuadrado. Como no medimos el radio porque es mucho más fácil medir el diámetro, va a quedar pi por diámetro al cuadrado sobre 4 por la altura. ¿Sí? Bueno, fíjense que ¿cuál es el valor representativo? De vuelta es fácil, ¿sí? El valor representativo es... Ahora van a ver por qué pongo pi sub 0 acá, ¿sí? Poner ceritos en todos lados. Bueno, 4 es un número que no tiene nada especial, pi sí tiene algo especial, ahora se lo voy a contar. Valor representativo es eso. Bueno, y el error absoluto, fíjense que acá aparecen productos, ¿sí? Bueno, si quieren también aparecen cocientes. Entonces, cuando teníamos productos o cocientes, había que empezar propagando error, sumando error relativo, ¿sí? El error relativo de B, por supuesto que siempre me interesa el error absoluto, ¿sí? Pero tengo que hacer una cuantita auxiliar y decir, bueno, el error relativo de B es el error relativo de todos los términos que aparecen, los factores que aparecen, del de pi. Recuerden que cuando teníamos potencia, la regla me decía que me bajaba el exponente, entonces me va a aparecer dos veces el error relativo de D, más el error relativo de H, más, bueno, pongamos el error relativo de 4. ¿Sí? Bueno, como les decía, 4 es 4,0 con ceros, infinitos ceros, no tiene nada especial. Es un número, no tiene error, ¿sí? Reemplazo en cada uno de estos términos lo que es el error relativo con la definición general, el cociente entre el error absoluto y el valor representativo. ¿Sí? Lo mismo acá. Delta D sobre D sub 0. Delta H sobre H sub 0. Bueno, no lo puse, pero se los dije en palabras, ¿sí? Vamos a medir las mediciones directas. Son la altura, ¿sí? Supongamos que usamos milímetros, y el diámetro. Bueno, estábamos acá. Para encontrar el error absoluto del volumen, paso simplemente multiplicando B sub 0 y me va a quedar esta ecuación. Bueno, ¿por qué si pi es un número como 4 o casi, ¿sí? Lo dejé acá en la expresión de la propagación del error? Bueno, el problema es que pi
es un número que tiene infinitas cifras distintas después de la coma, ¿sí? Yo para hacer este cálculo tengo que truncar, o sea, en algún lugar tengo que cortar, no puedo trabajar con las infinitas cifras, ¿sí? Pi no es una medición, pero si yo trunco, ¿sí?, para hacer la cuenta, voy a tener un error de truncamiento, ¿sí? Entonces, ¿cómo me afecta el error de truncamiento en este cálculo, cuando lo tenga que hacer en la práctica? Bueno, fíjense que, ¿cuánto vale pi? Pi vale 3,141592, ¿sí? Supongan que yo elijo pi sub 0 va a ser el valor que elija para hacer la cuenta, ¿sí? O sea, el valor de pi ya truncado, cortado en algún lugar. Supongan que yo digo, bueno, mi pi sub 0 lo voy a cortar acá, porque no tengo ganas de usar todas las cifras que vienen después del 1, ¿sí? 3,1. ¿Sí? ¿Cuál va a ser delta pi? Bueno, delta pi va a ser el valor real de pi menos el pi sub 0 que yo elegí, ¿sí? Si ustedes hacen 3,141592 menos 3,1, ¿sí?, lo que van a obtener es 0,041592, y este término de acá, ¿cuánto va a ser? Bueno, delta pi sobre pi sub 0 va a ser este número, 0,041592 dividido 3,1, ¿sí? Cuando hagan esta cuenta les va a dar más o menos, ¿sí?, 0,0, este 4 dividido en 3 me va a dar seguramente 1, y numeritos acá que no importan, ¿sí?, para el ejemplo que les voy a dar no importa, ¿sí? Así que yo sé que este término de acá ya me mete un 0,01, ¿sí?, me aporta un 0,01 a la propagación del error, ¿sí? Después me falta sumar este término y este. Bueno, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿puedo tirar esto? Bueno, la respuesta rápida es sí, pero no es tan fácil. ¿Por qué? Bueno, porque depende de cuánto sea esto y esto, ¿sí? Supongamos que yo en principio no sé cuánto va a ser dependiendo de la medición. Supongan que hacen su medición, calculan esto y les invento un valor para que entiendan, ¿sí? Supongan que esto les da 0,0057, cualquier cosa, ¿sí? Entonces, ¿vale tirar esto? Y fíjense que este número es más chico que esto, ¿sí? ¿Por qué es más chico? Porque yo fui muy miserable al elegir un valor de pi como 3,1, ¿sí? Si yo hubiera elegido más cifras acá, esta diferencia hubiera sido mucho más chica, hubieran aparecido más ceros acá, ¿sí? Este cociente también hubiera sido mucho más chico, ¿sí? Y en ese caso seguramente podría tirar este término, ¿sí? ¿Por qué digo seguramente? Con los valores de las cifras de pi que me dan las calculadoras modernas, que son, no sé, 8, 9, ¿sí? Acá seguro que van a aparecer muchos más ceros, ¿sí? Y es casi seguro que esto, ¿sí?, no va a influir en la propagación del error, ¿sí? Entonces, como regla, ¿sí?, regla práctica, ¿sí?, para despreciar ese término, o sea, delta pi sobre pi sub 0, ¿sí?, elegir todas las cifras que me da la calculadora. ¿Sí? Antes no había calculadoras electrónicas, este tipo de cosas había que tenerlo en cuenta, ¿sí? Hoy día no hace falta, siempre que usemos, como les dije, las cifras que nos da la calculadora, ¿sí? Bueno, entonces, si puedo, esto era para explicarles nada más, si puedo tirar este término, la propagación de error se simplifica y me queda, ¿sí?, que el error absoluto va a ser
el valor representativo del volumen, que lo obtuve allá, ¿sí? Que multiplica a 2 veces delta D sobre D sub 0 más delta H sobre H sub 0. ¿Sí? Al final les vamos a sacamos foto o hacemos un videito de las mediciones con regla y calibre para que ustedes puedan calcular por los dos métodos, ¿sí?, el volumen de un cilindro con su error. Y la idea después es que lo comparen. Bueno, vamos a ver ahora otro tema que se llama redondeo. O sea, una vez que yo obtuve, ¿sí?, hice todos los cálculos para obtener la magnitud que me interesa, por ejemplo, el volumen de un cilindro, ¿sí?, ¿cómo presento los datos en un informe? El tema de redondeo se refiere sobre todo a la prolijidad al expresar un resultado, ¿sí? Seguramente cuando hagan los cálculos con la calculadora le va a dar un montón de cifras, ¿sí? Por una cuestión de prolijidad, cuando uno hace o elabora un informe, no escribe todas las cifras, ¿sí?, sino que de alguna forma trunca para que la persona que lee, ¿sí?, le sea más clara la información. ¿Sí? A eso se refiere el redondeo. Yo les voy a dar el criterio de redondeo que usamos en esta facultad, ¿sí? No es el único, puede haber otros, pero la idea es que utilicen el que les voy a contar, ¿sí? Bueno, veamos la parte de redondeo, ¿sí? Redondeo se refiere a, una vez que ustedes hacen todos los cálculos, cómo presentarlos de manera más prolija para la persona que lo lee, ¿sí? Seguramente la calculadora le va a tirar un montón de cifras. Bueno, la idea es cortar todas las cifras para que no quede demasiado ilegible, ¿sí?, para que sea más fácil de leer, de presentar, ¿sí? Les pongo 3 ejemplos y les cuento cómo es el criterio de redondeo que utilizamos en la facultad, ¿sí? Supongamos que una magnitud cualquiera, en las unidades que correspondan, no importa, ¿sí?, les dio el error absoluto este valor, 16,7892, valor representativo 5234,9187. ¿Cómo es el procedimiento de redondeo? Bueno, siempre tenemos que ir primero al error absoluto. Tenemos que ver cuál es el primer número que leemos, cómo leemos un número se lee de izquierda a derecha, ¿sí? El primer número que leemos en este ejemplo es el 1 de las decenas, ¿sí? A ese nivel tenemos que redondear, ¿sí? Todo lo que venga después del primer número que leemos tiene que tener 0, ¿sí? En este caso, ¿qué tenemos? 16. Bueno, entonces uno se pregunta ¿qué hago? ¿Dejo 10 o voy a 20? Si lo que viene después del número que leemos es 5 o más de 5, voy para arriba, ¿sí? En este ejemplo voy a 20. Entonces el valor redondeado, ¿sí?, va a ser 20. ¿Sí? No hace falta que ponga coma 0 porque no tiene sentido, ¿sí? Una vez que redondeé el error absoluto, voy al valor representativo y redondeo consistentemente el valor representativo. ¿Qué quiere decir consistentemente? Que si el error me quedó redondeado, como en este caso, a las decenas, tengo que venir, ¿sí?, a este nivel y redondear el valor representativo. Me tengo que preguntar, ¿qué dejo? ¿5230 o 5240? Bueno, me fijo lo que viene después del 3. Si lo que viene es 5 o más de 5, voy para arriba, si no, voy para abajo. En este caso, lo que viene es 4, así que voy a 5230, ¿sí? Entonces, el resultado redondeado va a ser, bueno, se lo pongo como expresarían una medición, x igual 5230 más menos 20, ¿sí?, en las unidades que correspondan a la magnitud, ¿sí? Entonces ese es el procedimiento. Recuerden, siempre tienen que ir primero al error absoluto, ¿sí?, lo redondean al nivel del primer número que leen. La coma, un error común es redondear después de la coma. La coma no tiene nada que ver, ¿sí? Olvídense de la coma, tienen que redondear al primer número distinto de 0 que leen, ¿sí? Bueno, fíjense, este error, se los puse a propósito porque es más difícil, ¿sí? 0,2096, bueno,
¿Cuál es el primer número distinto de 0 que leen en el error absoluto? Este 9 de acá. ¿Sí? ¿Qué viene después del 9? ¿Es 5 más de 5? Sí, es 6. Entonces tengo que ir para arriba del 9. ¿Qué es lo que viene después del 9? ¿Sí? Uno tiene que preguntarse, ¿qué dejo? ¿0,0090 o 0,10? Bueno, como lo que viene después del 9 es 5 más de 5, tengo que ir para arriba agregando un 1 acá, ¿sí? Como si me llevara 1. ¿Sí? ¿Sí? El 9, cuando voy para arriba, se transforma en un 1 acá. ¿Sí? Bueno, una vez que redondeé el error absoluto, voy y consistentemente redondeo el valor representativo. Si me quedo a la segunda cifra después de la coma, tengo que ir a este nivel, al 9 este de acá. ¿Sí? Bueno, ¿qué viene después de este 9? ¿Es 5 más de 5? Sí. Entonces tengo que ir para arriba. ¿Pero qué significa en este caso ir para arriba? Bueno, que este 9, ¿sí?, se me va a transformar, es como si me llevara 1, ¿sí? Entonces lo que viene después también es 9, por eso este ejemplo es medio complicado, ¿sí? También me tengo que llevar 1, y bueno, también tengo 9 acá. Finalmente lo que me va a quedar es que este 19,9951 se va a transformar en 20. ¿Sí? 20. ¿Sí? Repito, a este nivel tienen que redondear, lo que viene después del 5, después del 9 es 5, ¿sí? Entonces tengo que tirar todo para arriba. Tirar todo para arriba en este ejemplo en particular significa ir llevándome 1 hasta que el 19 se transforma en 20. Acá, a propósito, escribí mal el resultado, o sea, no está del todo bien escrito el resultado. ¿Por qué? La persona que lee, ¿sí?, si yo escribo el resultado redondeado, lo escribo como 20 más menos 0,01 con las unidades que correspondan, ¿sí? La persona que lee esto les va a decir, pero ¿cómo? Vos tenés 0,01 de error, entonces lo que viene después del 20, ¿qué es? Ustedes van a decir, bueno, es 0,00. Pero si no lo escriben, la persona que lee no puede adivinar, ¿sí? Tienen que explícitamente poner 0, 0, ¿sí? Si no, es como que está mal expresado, falta algo, ¿sí? Bueno, último ejemplo. Van al error absoluto, ¿sí? Fíjense el primer número distinto de 0 que leen, es este 4 de acá. Lo que viene después es 5 más de 5, no, es 1. Entonces dejo 0,004. ¿Sí? Bueno, voy a la tercera posición después de la coma, sería en este 7 de acá. Y a este nivel tengo que redondear el valor representativo. Lo que viene después del 7 es 5 más de 5, sí, entonces voy para arriba. El 500, el 0,577 se va a transformar en 0,578. ¿Sí? Bueno, y en este ejemplo el valor redondeado va a quedar 0,578 más menos 0,004 en las unidades que correspondan, ¿sí? Fíjense que acá hay tres cifras o tres posiciones después de la coma, ¿sí?, consistentemente a cómo me quedo acá, ¿sí? Bueno, esto sería todo para la parte de redondeo.